Retoma Claudia Sheinbaum la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Retiro de candidaturas a Morón y Salgado es constitucionalmente desproporcional. La jefa de gobierno se sumó a la opinión presidencial sobre el exceso en la sanción que el INE resolvió contra la candidatura de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón. Ante un nuevo retiro de las candidaturas a los aspirantes morenistas por las gubernaturas de Michoacán y Guerrero por parte del Instituto Nacional Electoral INE, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó la primera resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF. En estos casos, es constitucionalmente desproporcional. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina enfatizó que la Constitución está por encima de todas las leyes generales. En efecto, hubo gastos de precampaña que no fueron inscritos, que eso implicaría una multa al partido político, pero fíjense, no obstante se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos 229, numeral 3, 456, numeral 1, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta, y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la resolución del tribunal, resulta constitucionalmente desproporcional, dijo la jefa de gobierno. Su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dice que la resolución del Instituto Nacional Electoral resulta constitucionalmente desproporcional, afirmó Sheinbaum, tras leer la resolución del tribunal. Ante este panorama, hizo un llamado a revisar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En una votación cerrada, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ratificó su decisión de cancelar las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a los gobiernos de Guerrero y Michoacán, respectivamente. En sesión extraordinaria para abordar la resolución del Tribunal Electoral, los consejeros únicamente individualizaron la sanción, es decir, resolvieron multas y sanciones a cada uno de los candidatos al gobierno de Guerrero por la omisión de presentar sus informes de gastos de precampaña, y también al candidato al gobierno de Michoacán. Al ser cuestionada sobre si hay una persecución política contra los morenistas, advirtió que no va a entrar en un debate directo, sin embargo señaló el historial del INE. No voy a meterme a esta parte del debate. Yo creo que todos conocemos la historia del Instituto Nacional Electoral, sus buenos momentos y sus momentos en donde actuaron en contra de la democracia y no a favor de la democracia. Y ya la ciudadanía, y particularmente del estado de Guerrero y de Michoacán, les corresponderá evaluar lo que está haciendo el INE, agregó. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Doctora, mi última pregunta. Ya lo ha hecho el gobierno de la ciudad en otras ocasiones. Ha mandado vigilancia cuando alguien amenaza con ir a destruir o hacer pues algunos actos, por ejemplo el caso de Andrés Ruemer. Y le preguntaría, frente a las amenazas de Félix Salgado de que la gente vaya a casa de los consejeros, ¿estarían pensando en poner alguna vigilancia policial especial en las casas de los consejeros electorales? Entiendo que el mismo Félix Salgado Macedonio mencionó que esa intervención que hizo no era un llamado ni mucho menos, y si hubiera algún riesgo, pues obviamente vamos a cumplir con nuestra función como gobierno. En otras ocasiones es cuando ya hay personas afuera del domicilio en donde se envía vigilancia. Hasta el momento pues no tenemos identificado que haya una situación así. Si hubiera, pues se mandaría vigilancia, obviamente, para proteger como se protege a cualquier persona, pero entiendo que si es que hubo un llamado de este tipo, después se corrigió. Gracias. Gracias. Y también me gustaría preguntarle, doctora, ya retomando el tema de Félix Salgado Macedonio, preguntarle qué opina al respecto de que por segunda ocasión le hayan retirado las candidaturas a los dos candidatos morenistas, tanto por Michoacán como por Guerrero. Fíjate que como pensé que era probable que me preguntaran esto, el día de ayer estuve revisando la sentencia que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Y yo creo que vale la pena que se conozca, porque en los medios la parte que se resaltó es que se enviaba nuevamente al Instituto Nacional Electoral. Pero yo creo que vale la pena mostrar lo que los magistrados o los ministros, así yo, para no cometer algún error, del Tribunal Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mencionan en su resolución. Y creo que es importante porque se ha dado a conocer muy poco esta resolución. Entonces, ellos dicen que en efecto hubo gastos de precampaña que no fueron inscritos, que eso implicaría una multa al partido político, pero fíjense, se los voy a leer, tal cual viene en el comunicado que ustedes pueden bajar de la página del Tribunal Electoral, en el comunicado público que hacen. Y dice, no obstante, se consideró que la sanción consistente en la pérdida o cancelación de registro de los precandidatos que se establece en los artículos 229, numeral 3, 456, numeral 1, inciso C de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, según una interpretación literal, resulta, y esto es muy importante subrayarlo, no lo digo yo, lo dice la resolución del tribunal, resulta constitucionalmente desproporcional, pues su aplicación automática restringe el derecho a ser votado, por lo que ante el incumplimiento de su obligación de presentar sus informes de ingresos y egresos, se debieron tomar en consideración las circunstancias concretas de cada caso. Repito, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral, dice que la resolución del Instituto Nacional Electoral resulta constitucionalmente desproporcional. Eso no se dice, nada más se dijo que se regresó al INE. Entonces sí vale la pena leer lo que dice el propio tribunal, su resolución, frente pues a la resolución del Instituto Nacional Electoral. Porque al final creo que el tema de la democracia y la Constitución lo establece de esa manera, pues es defender la soberanía del pueblo y la posibilidad del pueblo, el derecho del pueblo a elegir a sus gobernantes. Entonces esto es lo que dice el tribunal. Entonces, esa es mi única reflexión, que todos leamos la resolución del tribunal. Porque si el tribunal reconoce que es constitucionalmente, es decir, la Constitución es la Carta Magna, está por encima de todo, de la propia Ley de Procedimientos Electorales. El tribunal dijo que es constitucionalmente desproporcional. Entonces yo invito a que en estas reflexiones que se hacen todos los días sobre este tema, pues se reflexione sobre lo que dijo el tribunal. ¿Y por qué considera el tribunal que es desproporcional? Pero el tema de la ley, no sé si es la de procedimientos electorales, dice muy claro que al no presentar un informe de pre-campaña, por obvias razones, se le retira la candidatura a la ley. No creo que es muy clara en pues no hay antecedente de ello, pero más allá de eso, yo lo único que digo, para no entrar en debate personal, yo como persona Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, sino sencillamente leo lo que dice el Tribunal Electoral. Y lo que dice el tribunal es constitucionalmente desproporcional la decisión del Instituto Nacional Electoral, y por eso lo regresa, y les pide que consideren que es constitucionalmente desproporcional. Entonces yo creo que vale la pena leer esa resolución, ver por qué el tribunal dice que es constitucionalmente desproporcional, y sobre eso hacer la reflexión. Siguiente pregunta, Alejandro Cruz de La Jornada. Buenas, señora doctora. Quisiera preguntarle primero, si me permite, luego de lo que nos acaba de destacar de la sentencia del Tribunal Electoral en torno al caso de Salgado Macedonio, entiendo entonces que usted estaría de acuerdo en que ha sido desproporcionada esta decisión del INE de retirarle la candidatura a Salgado Macedonio. En ese sentido, quisiera preguntarle entonces qué opinión le merece la actuación del INE de volver a retirarle la candidatura a esta persona. Bueno, yo lo he dicho varias veces, el INE debería ser un árbitro parcial. De hecho, pues está en la propia Constitución. La Constitución dice del INE, el Instituto Nacional Electoral, en el artículo 41, el Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad serán los principios rectores. Entonces, no quisiera yo entrar en particular en debate con los consejeros del INE, sino más bien llamar la atención a los medios de comunicación, a los comentaristas, a la población en general, a la ciudadanía. Porque más allá de la posible falta electoral que hayan cometido, que no me consta o no me consta, sino sencillamente está mencionada, el Tribunal Electoral, en general en los medios de comunicación, salió que solamente regresaban la decisión al INE, no había comentarios adicionales. Y yo lo que llamo la atención es que es bueno bajar el comunicado público que hace el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde establece claramente
cómo regresa esta decisión al INE y cómo a los propios magistrados les parece que es una decisión propugnada en términos constitucionales. Es decir, están poniendo la democracia por encima de todo. Obviamente ya la decisión del INE, del propio tribunal, si hay una impugnación por parte de los precandidatos o candidatos y el partido político, pues tendrá que emitir su declaración el tribunal. Pero yo creo que es importante en la discusión pública que se está haciendo sobre este tema reconocer esta parte sustantiva que mencionan los magistrados. ¿Hay una persecución política contra los candidatos de Morena, doctora? ¿Lo considera así? No voy a meterme en esta parte del debate. Yo creo que todos conocemos la historia del Instituto Nacional Electoral, sus buenos momentos y sus momentos en donde actuaron en contra de la democracia y no a favor de la democracia. Y ya la ciudadanía, y particularmente del Estado de Guerrero y de Michoacán, les corresponderá pues, evaluar lo que está haciendo hoy el Instituto Nacional Electoral. Pero sí es importante ver cuáles son los antecedentes de situaciones de este tipo. ¿Había o no otras denuncias sobre gastos excesivos de campaña, en pre-campaña, para otros candidatos de otros partidos? Pues vale la pena revisar estos temas y ver, en todo caso, por qué se está tomando una decisión de este tipo, y no se está prevaleciendo la democracia en términos como lo establece la Constitución. Y por eso digo, no lo digo yo, lo dicen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces vale la pena estudiar cuál es el resolutivo del tribunal y que los consejeros del Instituto Nacional Electoral pues explicaran por qué no se consideró esto que está mencionando el tribunal, en el debate concreto de lo que se planteó. Porque el tribunal, los magistrados lo que hacen es poner la Constitución por encima de un artículo de una ley. Y creo que en general todos estamos de acuerdo en que la Carta Magna es la Carta Magna y es la que debe prevalecer frente a la democracia en el país, en particular en este tema. Muy bien, doctora. Buenas tardes. Aquí me dicen los compañeros que dije parcial en vez de imparcial. A lo mejor fue el cubrebocas. Imparcial. Gracias. Para tener autoridad política hay que tener autoridad moral. Me parece que queda al descubierto la farsa que han montado. Pudimos ver la sesión del Consejo del INE. Ahí pudimos ver la argumentación que dan algunos de los consejeros y consejeras en contra nuestra y otros a favor de la legalidad. La lucha nos vuelve a convocar y nos tiene que unir a todos los mexicanos y mexicanas. Entonces, ¿el llamado a qué es? A la unidad, a convocar a todas y todos y a la movilización pacífica. Vamos a demostrar que somos muchos más los mexicanos y mexicanas que queremos que nuestro país transite hacia una auténtica democracia. Vamos a redoblar los esfuerzos de movilización pacífica para evidenciar a estos corruptos empleados del PRIAN. Vamos a demostrarles que en la Cuarta Transformación el pueblo manda. Cualquier democracia decente implica elecciones limpias y libres. El prianismo se acostumbró a meter las manos en las elecciones, al punto en el que secuestró las instituciones, que son de todas y todos los mexicanos, para favorecer sus oscuros intereses particulares. Tristemente, el INE ha demostrado que hace el trabajo sucio del PRIAN, provocando un daño incalculable a nuestro país. Nosotros no somos iguales. Exigimos un árbitro imparcial que garantice elecciones limpias. No vamos a dejar que se traicione la decisión del pueblo de México. Es momento de defender la libertad y la democracia, de defender la Cuarta Transformación, la esperanza de México. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No
permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.